genasa nos forman los leucotrienos, y los leucotrienos lo que nos producen es vasodilatación, vasoconstricción, dolor e inflamación. Lo que les decía, broncoconstricción, ¿esto qué significa? Que los bronquios se cierran y viene un ataque de asma. También la prostaciclina, que nos puede producir una desagregación de plaquetas y vasodilatación. Y lo que más nos interesa, las prostaglandinas, que nos producen dolor, inflamación, fiebre. Son las prostaglandinas las que actúan a ese nivel. Nos pueden producir constricción o dilatación bronquial, depende qué prostaglandina es la que se está fabricando, eso vamos a ver enseguida. Y puede mejorar el aporte o flujo sanguíneo de los tejidos, eso es lo que hacen las prostaglandinas. El tromboxano lo que favorece es a la agregación de plaquetas y vasoconstricción. ¿Por qué hace eso el tromboxano? Porque les decía, cuando hay una herida y existe pérdida de sangre, para evitar que el organismo entre en anemia por excesiva pérdida de sangre, lo que hace el tromboxano se activa. ¿Para qué? Para cerrar el vaso sanguíneo a través de una vasoconstricción y fabricar un tapón de plaquetas para evitar que la sangre se pierda y así evitar que el organismo entre en una anemia aguda. Entonces, como verán, ya estoy más o menos bosquejando cuáles son las acciones que tienen las prostaglandinas y otras sustancias como los leucotrienos, y que al bloquear esto con antiinflamatorios, podemos tener los efectos colaterales. Entonces, a nivel gastrointestinal, ¿qué producen las prostaglandinas? ¿Cómo protegen la mucosa gastrointestinal? Reitero una vez más. El estómago fabrica ácido clorhídrico para iniciar el proceso de digestión de los alimentos que consumimos diariamente. Este ácido clorhídrico es un ácido muy fuerte, que si llega a tocar la mucosa gastrointestinal, lo que hace es, pues, le produce una lesión, una herida, y puede llegar a una úlcera. Y si este ácido sigue perforando, la hace más profundo la úlcera, puede alcanzar a un vaso sanguíneo, y al perforar el vaso sanguíneo se produce una hemorragia, que puede ser tan intensa que puede producir la muerte del paciente. ¿Alguien habló, perdón? Bueno, para contrarrestar esta acción, lo que hace es el organismo fabricar un moco o mucus protector. Ahora que todo el mundo, ustedes tienen sus celulares y están acostumbrados para proteger su pantalla, le ponen, ¿no?, lo que se llama, le ponen una película, se llama vidrio templado y no sé qué, tiene miles de nombres. Eso hacen ustedes para proteger su pantalla de su celular. Bueno, el moco protector es más o menos como una lámina protectora. Se fabrica moco que se va encima de la pared gastrointestinal, y de esa manera ese moco evita que el ácido entre en contacto directamente con las células de la pared y la pueda lesionar. El moco viene siendo una película protectora que protege el estómago de la acción del ácido clorhídrico, es decir, aísla a la pared gastrointestinal, de la mucosa gastrointestinal, a que entre en contacto directo con el ácido clorhídrico. Y esa es la forma de proteger. Por eso es fundamental las prostaglandinas, que son las que fabrican este mucus o moco protector, que es el que fabrica una capa protectora por encima de la mucosa gastrointestinal. También las prostaglandinas favorecen la fabricación de bicarbonato. Este bicarbonato, como ustedes saben, el bicarbonato es una sustancia alcalina. ¿Qué pasa cuando combinamos el bicarbonato con una sustancia ácida, que son opuestos, ¿no? El bicarbonato alcalino y el ácido es eso, es una sustancia ácida. Si mezclo una sustancia alcalina con un ácido, lo que voy a lograr es neutralizar la acidez, el pH del
del ácido, entonces lo voy a hacer más alcalino. Y eso es lo que hace el bicarbonato. Aparte del moco, el bicarbonato que también está por encima del moco, que es donde se fabrica, cuando el ácido clorhídrico llega a tocar el moco o la pared gastrointestinal, la mucosa gastrointestinal, el bicarbonato lo neutraliza y de esa manera evita de que el ácido entre en contacto con la mucosa y pueda producir una lesión. También, aunque mínimamente, las prostaglandinas pueden producir una disminución de la síntesis del ácido gástrico. Esto no es muy relevante, pero también puede influir. Y la otra cosa que sí producen las prostaglandinas es el aumento del flujo sanguíneo. Es fundamental tener un buen riego sanguíneo, porque cuando una célula se lesiona por X o Z motivo, una célula de la mucosa gástrica sea roto, sea destrozado, ha muerto, entonces hay que inmediatamente fabricar otra célula y recambiarla. ¿Y cómo hago para hacer eso? Necesito que el material que necesito para fabricar una nueva célula llegue inmediatamente al lugar donde se produce la lesión. ¿Y cómo llega? Pues a través del flujo sanguíneo. Por eso es fundamental un flujo sanguíneo para producir una rápida reparación si hubiera alguna lesión en alguna de las células. ¿Cuáles son las prostaglandinas que producen esto? Es la prostaglandina E2 y la prostaglandina I2. Esas son las que son vasodilatadoras, las que producen moco, las que producen bicarbonato. Bueno, entonces si yo inhibiera estas prostaglandinas, obviamente no va a haber moco, no va a haber bicarbonato, no va a haber buen flujo sanguíneo y esa pared va a quedar, esa mucosa gástrica va a quedar desprotegida y el ácido clorhídrico puede producir una lesión, puede producir una herida, lo que se llama úlcera, y esa úlcera irse profundizando hasta alcanzar un vaso sanguíneo, y ese vaso sanguíneo al romperse va a producir una hemorragia que puede llevar a la muerte del paciente. ¿Sí? Por eso es fundamental eso. En cuanto a la musculatura vascular, pueden producir una vasoconstricción, es decir, que se cierre, que disminuya el calibre del vaso sanguíneo. Eso me lo produce la prostaglandina F2-alfa y el tromboxano A2. El tromboxano A2 es un potente vasoconstrictor. Entiéndase por vasoconstricción, disminución del calibre del flujo sanguíneo a través de un vaso sanguíneo. O hay otras prostaglandinas que nos pueden producir vasodilatación. Por ejemplo, la prostaglandina E2 y la prostaglandina I2. Estas, por ejemplo, en el feto, mantienen la permeabilidad del ductus arterioso en el feto. ¿Qué es el ductus arterioso? El ductus arterioso es una comunicación que existe entre la arteria pulmonar y la aorta. ¿Por qué? Porque cuando el feto está dentro de la madre, sus pulmones están colapsados, no respira por los pulmones. ¿Y para qué nos sirve la respiración? Para oxigenar la sangre y el oxígeno, llevar oxígeno a todos los tejidos, porque todos los tejidos funcionan en base al oxígeno. Pero en el feto, cuando está dentro de la madre, el feto no está respirando, o sea, no, sus pulmones están colapsados. Entonces, ¿cómo consigue el oxígeno el feto para su sangre? Pues consigue a través del cordón umbilical, de la arteria y la vena umbilicales, consiguen el oxígeno de la madre. Por tanto, no es necesario que la sangre pase por los pulmones para oxigenarse del feto, porque lo hace a través de la placenta y del cordón umbilical, donde está la arteria y la vena umbilical, es como el feto consigue oxigenar su sangre. Es por eso que como no tiene sentido de que la sangre sin oxigenar vaya por los pulmones, porque sus pulmones todavía no están funcionando, es que hay un conducto que se llama el ductus arterioso, que hace que no pase la sangre por los pulmones, sino directamente pase de la arteria pulmonar a la aorta y a través de la aorta pase a las arterias y venas umbilicales para que vayan a placenta donde se oxigena la sangre. Esta permeabilidad del ductus arterioso es fundamental para que la sangre no se quede estancada en los pulmones que no están funcionando, sino vayan hacia como les decía, hacia la arteria y vena umbilical y vayan a la placenta donde se van a oxigenar. Por eso es muy peligroso dar AINES a mujeres embarazadas. Ya voy diciendo, esto lo voy a repetir más adelante. Ojo, la mayoría de los medicamentos
no se deben usar el primer trimestre del embarazo. ¿Por qué? Porque en el primer trimestre del embarazo es cuando se están fabricando, se están creando los nuevos órganos del nuevo ser. Y cualquier medicamento, basta que altere una célula, nos puede producir que un órgano no se produzca, que un niño pueda nacer sin manitos, sin pies o con una falla en el corazón, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso, la mayoría de los medicamentos se tiene mucho cuidado en el primer trimestre del embarazo. En el segundo y tercer trimestre de embarazo ya es una etapa nada más de maduración y de crecimiento de los órganos. Ya no es de formación, sino de maduración. Y por eso en el segundo y tercer trimestre tenemos ya una mayor amplitud de usar una mayor cantidad de medicamentos. Pero los AINES son al revés. Se van contra la norma de todos los medicamentos. Los AINES sí podemos usar el primer trimestre y enseguida vamos a ver en qué situaciones. Pero se debe tener mucho cuidado en el segundo y más que todo en el tercer trimestre. ¿Por qué en el segundo y tercer trimestre? Porque si bloqueamos a la prostaglandina E2, que es la que mantiene la permeabilidad del ducto arterioso, podemos hacer que ese cortocircuito que hay de enviar la sangre, en vez que vaya a los pulmones, pase directamente por este ducto a la aorta, a través de la aorta vaya a la arteria, a la vena umbilical, y se vaya a oxigenar en placenta, lo que podemos ocasionar es que la sangre, si se cierra el ducto arterioso por bloqueo de la prostaglandina por usar AINES, lo que vamos a hacer es que la sangre vaya a los pulmones del feto, y como en los pulmones del feto no están funcionando, no se va a oxigenar, y esa sangre desoxigenada puede producir sufrimiento fetal y hasta muerte fetal intrauterina. Por eso, mucho ojo de usar AINES con mucho cuidado en mujeres embarazadas entre el segundo y tercer trimestre fundamentalmente, ¿no? En las plaquetas, se puede producir una inhibición de la agregación plaquetaria, es decir, que las plaquetas no se agreguen, no forman un tapón que la hace la prostaglandina I2, o nos puede producir una potente agregación plaquetaria que lo hacen los tromboxanos. ¿Por qué hacen la potente agregación plaquetaria los tromboxanos? Cuando se produce una herida y la sangre está escapando por esa herida, llamémoslo, para llamarlo muy coloquialmente, un agujero se hace en una arteria y la sangre está fugándose y está produciendo pérdida sanguínea. Al haberse producido la ruptura de esa arteria, se han roto una vez más, se han roto células, y esas células al romperse se han roto sus membranas celulares, y esas membranas celulares rotas lo que nos liberan es, hemos dicho, los fosfolípidos, y estos fosfolípidos inmediatamente nos fabrican prostaglandinas, y en este caso el tromboxano. ¿Y qué es el tromboxano? El tromboxano es una sustancia quimiotáctica que va a atraer a las plaquetas, y estas plaquetas van a empezar a perder, van a empezar a tener ciertos cambios químicos, y las membranas de las plaquetas de pronto se van a hacer muy pegajosas y se van a empezar a pegar una tras otra, hasta lograr constituir un tapón que logre obstruir esa herida, ese agujero que se ha producido en una arteria. Y al obstruir eso va a evitar que siga existiendo pérdida de sangre, que puede llevar a una anemia aguda, incluso si es muy, muy grande la hemorragia, a la muerte. Entonces, esa es la función del tromboxano. Por tanto, si es que bloqueamos al tromboxano, nos pueden producir problemas de coagulación, podemos tener problemas de sangrado, etcétera, etcétera. Pero también si hacemos una antiagregación controlada, también nos puede ser beneficioso para evitar que se formen coágulos en ciertas enfermedades, como son enfermedades cardíacas o cerebrales, que nos pueden producir un infarto cardíaco o una enfermedad vascular cerebral. A nivel renal, como les decía, ¿qué nos producen las prostaglandinas? Un aumento de la liberación de renina, aumento de la filtración glomerular, porque obviamente les he dicho que esto nos produce una vasodilatación a nivel de la arteria renal más que todo, aumenta el flujo sanguíneo a nivel de los riñones, esto aumenta la filtración glomerular. ¿Qué es la filtración glomerular? Lo que hacen es los productos tóxicos desecharlos a través de la orina, el exceso de agua desecharlo a través de la orina, y todo lo que sirve volverlo a reabsorber. Entonces, pues, se produce una mayor excreción de agua y de sodio. ¿Quiénes hacen esto? La prostaglandina I2 y la prostaglandina E2. Entonces,
Si bloqueo estas prostaglandinas, lo que voy a disminuir la filtración glomerular, por tanto la excreción de agua se va a disminuir, el exceso de agua no va a poder ser eliminado de nuestro organismo, el sodio se va a retener y el sodio a la vez retiene más agua, eso nos va a producir edemas y una serie de problemas que pueden llevarnos incluso a una insuficiencia renal o a una enfermedad renal, primero aguda y después crónica. En el sistema reproductor, en la mujer las prostaglandinas producen la contracción uterina, son las que favorecen a que haya una contracción uterina. ¿Y esto cuándo es útil? Esto es útil precisamente cuando las damas están con su periodo menstrual. Las prostaglandinas lo que hacen es que el útero se contraiga, ¿para qué? Para que elimine más fácilmente el endometrio, que es lo que se está desprendiendo, y puedan eliminar más fácilmente. Pero a veces la contracción que producen las prostaglandinas es muy intensa y ahí es donde se produce la dismenorrea, que la dismenorrea es el dolor de las menstruaciones, que en algunas mujeres realmente es tan intenso que las pone en cama cuando están con su periodo menstrual. Ahora, en una mujer que está gestando, que está embarazada, la prostaglandina E2 y la F2 alfa nos puede producir esta contracción uterina y por tanto nos puede producir un aborto. Es por eso que en mujeres que están con amenaza de aborto, les damos AINES. ¿Para qué? Para que al inhibir a la prostaglandina E2 y F2 alfa, no exista contracción uterina. Por eso se usa, ustedes han debido ver, hay tratamientos con indometacina, que es el que más fuertemente bloquea las prostaglandinas, se les ponen supositorios o se les hace también por vía oral. Entonces, es fundamental, o sea, para tratar en este caso una amenaza de aborto. Por eso les decía que los antiinflamatorios esteroideos son los únicos medicamentos de los pocos que se puede usar sin peligro en el primer trimestre del embarazo, que incluso nos pueden ayudar a que no exista un aborto cuando existe una amenaza de aborto en las pacientes, ¿no? Un aborto espontáneo, ¿no? Entonces, esas son las acciones a nivel del sistema reproductor. En el hombre, las prostaglandinas son una maravilla porque favorecen la erección peniana por relajación del músculo liso de los cuerpos cavernosos. Eso hace la prostaglandina E1. Hasta hace muchos años, una de las formas de cuando había una disfunción eréctil en el hombre era precisamente ponerle una inyección intracavernaria de prostaglandina, que era obviamente muy doloroso, pero ahora, como ustedes saben, hay otras pastillitas que se hayan evitado que se usen las prostaglandinas como tratamiento de la disfunción eréctil, así que eso ya se ha superado. Pero bueno, en su momento para los hombres es bastante interesante. Ahora, en teoría, ¿qué pasaría si uso AINES por mucho tiempo en varones? En teoría, aunque esto no está comprobado, disminuiría la prostaglandina E1, por tanto, habría una disminución de la erección peniana. Y muchos hombres, nuestros viejitos fundamentalmente, nos piden frecuentemente AINES para todos sus dolores y por eso después los viejitos se sienten más, no pueden estar cumpliendo con sus esposas. Puede ser una de las causas. Habría que tomar en cuenta. A nivel del sistema nervioso central, produce un aumento de la temperatura corporal. Nos produce, en otras palabras, fiebre. ¿Cuál hace? La prostaglandina E2, ¿no? Es por eso que los AINES usamos también como tratamiento para la fiebre, ¿no? Por otro lado, también nos produce una inducción al sueño. La prostaglandina D2 es la que nos produce una inducción al sueño. Por tanto, si usáramos AINES en exceso, podemos producir un insomnio. ¿Y quiénes son los que más nos piden AINES? Son los viejitos. ¿Y los viejitos de qué se quejan aparte de dolores? De insomnio. Entonces, es un círculo vicioso que habría que verlo y tratar de no exagerar con el uso de AINES en ciertas situaciones y más que todo si es que existe alteraciones del sueño. A nivel del sistema óseo, produce un aumento del recambio óseo, acelera la actividad de osteoblastos y osteoclastos. En otras palabras, favorecen cuando existe una fractura, por ejemplo, favorecen la reconstrucción del hueso, favoreciendo a que se forme el callo óseo,
Entonces, las prostaglandinas, la E2 es importante para una buena consolidación de una fractura. Por eso también no es recomendable que cuando existe una fractura se use AINES por mucho tiempo. No estoy diciendo que no se use, se puede usar. Obviamente en la fase aguda, cuando existe mucho dolor, mucha inflamación, se puede usar, pero nunca hay que exagerar porque a la larga puede inhibir que existe una buena, existe un buen callo óseo, una buena reconstrucción del hueso después de una fractura. Puede tardar un poco más si usamos en exceso AINES. A nivel del sistema ocular nos produce disminución de la presión intraocular y aumento del flujo de la humor acuosa. Entonces, también hay que tener mucho cuidado. Nuestros viejitos lo mismo. Una de las situaciones que se quejan más es del aumento de la presión intraocular, es lo que se llama el glaucoma. Entonces, si usan AINES, podemos bloquear a las prostaglandinas y aumentar la presión intraocular, favorecer. Por eso en nuestros viejitos tenemos que tener mucho cuidado. Y si bien es necesario que tomen muchos de los AINES, pero no hay que darles en exceso ni por mucho tiempo. Lastimosamente, muchos de nuestros pacientes de la tercera edad tienden a usar meses de meses estos medicamentos y eso hay que tener mucho cuidado. Como verán, esas son las funciones principales que tienen las prostaglandinas y ya hemos hablado que si se bloquea estas, podemos tener los efectos colaterales que ya los he ido mencionando en esta diapositiva. Bueno, ahora vamos a entrar a hablar de lo que es la inflamación. La inflamación normalmente tiene tres fases. Tiene una fase de una inflamación aguda, una segunda fase de respuesta inmunológica y una tercera fase que es la inflamación crónica, que es esa que ya aparece por más de 3 meses. Lo que hemos estado hablando ahorita de los primeros cuadros que les mostré de lo que es la fisiopatología del dolor en la inflamación, tienen que ver más que todo con la inflamación aguda, que es la respuesta inicial a la lesión tisular, ¿no? Entonces, como les decía, cuando se produce una ruptura de una célula con la consecuente ruptura de su membrana celular y se le liberan los fosfolípidos, es que toda esa reacción, que es la que les he descrito en los primeros cuadros que les he mostrado. Esta es la fase generalmente que precede a la respuesta inmune. Entonces, en esta inflamación aguda, por ejemplo, se liberan mediadores como la histamina, que nos produce una vasodilatación, un aumento de la permeabilidad vascular. Esto es lo que nos produce, ahí nos produce pues la famosa tetrada del dolor y de la inflamación, que es calor, dolor, rubor, tumor. Entonces, esta vasodilatación con aumento de la vascularidad permeabilidad es lo que nos produce el tumor, es decir, el edema localizado en el lugar de la lesión. No tiene nada que ver con la quimiotaxis ni con el dolor. La serotonina, por ejemplo, nos produce también vasodilatación. También nos produce aumento de la permeabilidad vascular, ¿no? La bradiquinina, como les decía, nos produce vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular y, como verán, el que mayor dolor estimula los receptores del dolor es la bradiquinina, es la que más, es una sustancia que nos produce mucho dolor. Las prostaglandinas nos producen vasodilatación, aumento de la permeabilidad, quimiotaxis y también dolor. Por eso es que nuestro tratamiento va más que todo apuntado a bloquear las prostaglandinas. Los leucotrienos, lo que nos producen es aumento de la permeabilidad vascular, nos produce quimiotaxis y esto más que todo tiene que ver a reacciones de tipo alérgico, como en el asma, como se había explicado. La segunda fase es la respuesta inmune. La respuesta inmune ocurre cuando células inmunocompetentes se activan ante organismos extraños, es decir, cuando nuestro organismo, todas nuestras células están codificadas de tal manera que nuestras defensas, en este caso nuestra respuesta inmune, tanto las células de defensa como son los leucocitos, como nuestros anticuerpos, normalmente no atacan a nuestras células porque como les tenemos un código que lo reconocen y dicen, no, este es de nuestro organismo, este es de nosotros, no hay que atacar. Pero cuando ingresa, por ejemplo, una bacteria, no tiene el código que tienen todas nuestras células, pues inmediatamente son reconocidas como que fueran extrañas, que son extrañas, e inmediatamente se activa y se ataca y es atacado estas células, en este caso estas bacterias son atacadas por nuestras células de defensa, ¿no?
Entonces, el resultado en este caso de esta inmunorespuesta es benéfico para nosotros, ya que los organismos invasores o fagocitados son neutralizados. Pero, de pronto se ha visto que a veces esta reacción, esta respuesta inmune es tan fuerte y tan exagerada que se produce lo que llamaríamos daño colateral. Y por defendernos de un agresor externo, nuestro organismo reacciona tan intensamente que puede producir una inflamación crónica y con resultados realmente perjudiciales para nuestro organismo. Entonces, tampoco la respuesta inmune es tan buena. Puede darse una respuesta inmune exagerada que puede darse daño colateral y que termina dañando a nuestras propias células. Y lo peor, que a veces nuestra misma respuesta inmune, nuestras mismas defensas, dejan de reconocer algunas células como propias y las atacan. Y esas son las enfermedades que se llaman las enfermedades autoinmunes. Estas enfermedades autoinmunes lo que hacen es destruir nuestras propias células y producir un daño mayor. Y de esas son las que vamos a hablar a continuación. Cuando ya existe un daño, una respuesta exagerada de nuestra inmunidad, se produce una inflamación crónica, que no solo tiene que ver con la inmunidad, sino que se liberan otros mediadores que producen una mayor respuesta muy agresiva para nuestro mismo organismo. Y ahí empiezan a interactuar las interleucinas, la 1, la 2, la 3, el factor de necrosis tumoral alfa, los interferones y factores de crecimiento derivados de las plaquetas. Todos estos mediadores, aparte de nuestra inmunidad, es decir, aparte de nuestras células y nuestros anticuerpos, favorecen a que haya una respuesta exagerada en nuestro organismo y hacen que la inflamación se vuelva crónica e incluso produzca daño. Terminan destruyendo nuestros mismos tejidos, nuestro mismo organismo. Este daño tisular se ve, por ejemplo, por tejido de cicatrización. A veces aparece tejido de cicatrización exagerado, angiogénesis, es decir, la formación de nuevos vasos sanguíneos que terminan favoreciendo que haya ciertas ya hasta deformaciones en nuestros tejidos, una fibrinolisis, infiltrado de células como monocitos, linfocitos y células plasmáticas. Y este ejemplo de reacción exagerada de nuestra inmunidad y de estos otros factores es la artritis reumatoide, que como ven en la foto, ahí se ve cómo nuestras mismas defensas, las mismas sustancias que fabricamos nosotros, como las interleucinas, factor de necrosis tumoral, etcétera, terminan destruyendo y deformando la mano. Miren cómo se va deformando. Este es el ejemplo de una inflamación crónica que es la artritis reumatoide, con desvío, pérdida de la musculatura, desvío cubital de la mano, etcétera, etcétera. Entonces, es un efecto de pues un ejemplo de inflamación crónica, lo dañino que puede ser esto. Bueno, aquí voy a usar otro de los cuadritos para terminar de explicar todo lo que ya había explicado hasta el momento. Entonces tenemos la injuria celular, como os he dicho, la agresión celular, que puede ser un golpe, una cortadura, etcétera, etcétera. Se rompen nuestras membranas celulares, se rompen nuestras células, y de ahí se libera el fosfolípido de las membranas celulares. Este fosfolípido, por acción de la fosfolipasa A2, se convierte en ácido araquidónico. El ácido araquidónico puede, en su momento, el ácido araquidónico puede ir a estimular, iremos por lo primero, antes de hablar de esta otra, por vía de la lipoxigenasa, puede fabricar leucotrienos y leucotrienos produciendo reacciones alérgicas, es lo que les he dicho. Por la ciclooxigenasa puede fabricar los endoperóxidos, puede fabricar prostaglandinas, y estas prostaglandinas lo que hacen es sensibilizar los nociceptores. Los nociceptores son los receptores del dolor. Cuando uno estimula un nociceptor, envía un mensaje hacia el cerebro, que es un mensaje de dolor, y el cerebro lo traduce y se produce el dolor. Entonces, las prostaglandinas lo que hacen es sensibilizar a estos nociceptores y producirse el dolor. Por eso, cuando bloqueamos a las prostaglandinas, disminuimos la transmisión del dolor.
Otra sustancia, la histamina que también se libera de las células que se destrozan o que se rompen ante una injuria, ante una agresión, también la histamina puede estimular los nociceptores y también producir la transmisión del dolor, ¿no? Bueno, pero también tenemos otra vía del dolor. Esta es, digamos, la clásica. Por ejemplo, el ácido araquidónico, que viene de los tejidos injuriados, es decir, destrozados, libera y produce ciertas sustancias como el factor 12 inactivo, que son los factores de la coagulación. Este actúa se activa el factor 12. Este factor 12 estimula la precalicreína, que se convierte en calicreína, y esta calicreína estimula al cinonógeno, que hace que se convierta en bradyquinina. La bradyquinina puede estimular a aminas adrenérgicas que van a ir a... Hay un balance del dolor que es entre el AMP cíclico y el GMP cíclico. Cuando estas dos sustancias están en equilibrio, no se produce transmisión del dolor. Pero cuando estimulamos la fabricación de AMP cíclico, que en este caso la bradyquinina a través de aminas adrenérgicas sí estimula una mayor fabricación del AMP cíclico, esta balanza, lo que vemos en este dibujo es una balanza, se descompensa y el MPC empieza a irse hacia abajo y eso empieza a sensibilizar los nociceptores y se empieza a transmitir el dolor. Para lograr neutralizar esto ya tenemos que usar otros medicamentos, ya no los AINES. Tenemos que lograr fabricar más GMP cíclico para que pueda neutralizar, otra vez equilibrar el AMP cíclico y así deprimir el estímulo y que no se activen los nociceptores. En ese caso, son sustancias que nos van a favorecer la fabricación de óxido nítrico. ¿Y quiénes son? Hay algunos medicamentos como la dipirona, los antagonistas del calcio, el dextrofluoroprofeno, la morfina cuaternaria, el diclofenaco, que pueden producir esto, disminuir el dolor por esto. Como verán, el dolor no solo tiene que ver con las prostaglandinas y la histamina, sino también incluso por la bradicinina. Por eso en las anteriores diapositivas les decía que la bradicinina es una de las sustancias que mayor estimulación del dolor nos produce. Entonces, este cuadro, más que todo, más que hablar de inflamación, nos está hablando de lo que es dolor, de cómo se produce el dolor a través de la sensibilización de receptores del dolor que se llaman nociceptores, y a través de ellos se produce todo esto. Resumiendo, tenemos mecanismos de acción periférico y mecanismos de acción central de la producción del dolor, fundamentalmente, y así que también como de la producción de la inflamación. Hemos dicho que algunos antiinflamatorios no esteroideos actúan bloqueando ambas COX, la COX-1 y la COX-2. Si nos bloquean ambas COX, vamos a tener dos cosas. Vamos a tener el efecto que deseamos de disminuir la inflamación y de disminuir el dolor, pero también vamos a tener efectos colaterales. Vamos a tener efectos gástricos que pueden llegar hasta una úlcera gástrica, a una hemorragia digestiva. Vamos a tener efectos renales que nos puede producir un daño renal, que nos puede producir llegar hasta una insuficiencia renal o una enfermedad renal crónica, que es lo peor. Entonces, eso nos pueden producir los AINES, cuando son AINES que bloquean indistintamente COX-1 y COX-2. Otros son POX inhibidores de la COX, pero en cambio actúan por medio de la vía arginina, el óxido nitroso. Y aquí habíamos, eso es lo que quería, es del óxido nítrico, ¿no? El óxido nítrico que, como les decía, inhibe o estimula la GMPC, que a la vez contrarresta el MPC y disminuye el dolor. Ese es el óxido nítrico. Entonces, hay algunos medicamentos que decía que actúan por esta vía de la arginina del óxido nítrico, por lo que son más que todo analgésicos. No son antiinflamatorios, son analgésicos. Es una vía de tratar más que todo dolor, ¿no? Pero lo bueno es que si actuamos solo sobre el dolor, no vamos a tener los efectos indeseables del anterior, porque no estamos actuando por la vía de la COX-1 o COX-2. Y lo que le decía, la importancia de las aminas simpáticas, que es lo mismo que tienen que ver, que decíamos, como en este cuadro, los voy a volver a mostrar para que no quede claro. Las aminas adrenérgicas, que son las que estimulan el AMP cíclico y aumentan el dolor. Entonces, esas también tienen que ver más que todo con dolor. Entonces, la importancia de las aminas simpáticas que estimulan el aumento del AMPC, de ahí las drogas que las bloquean actúan inhibiendo el proceso. Entonces, si inhibimos a las aminas simpáticas,
Estas no van a estimular AMP cíclico, por tanto no van a desbalancear el balance que existe con el GMP cíclico, y de esa manera no se va a producir el estímulo de los nociceptores y por tanto no va a haber estímulo del dolor. Eso es lo que en resumen he explicado hasta el momento. Bueno, yo creo que aquí lo vamos a dejar hoy día, en esta primera parte de lo que ha sido la fisiopatología del dolor e inflamación, porque si empiezo a entrar con medicamentos mañana se nos va a cortar, entonces prefiero hacerlo continuado cuando ya vamos a revisar uno por uno los diferentes medicamentos antiinflamatorios y analgésicos que tenemos. Si hasta aquí tienen alguna duda, alguna consulta, les cedo el micrófono. Muy bien, colegas, si tienen alguna consulta con el doctor Caballero. Doctor, buenas noches. Una pregunta. En la parte donde dice la inducción para el ácido nítrico, o sea, en todo caso, este diclofenaco sería potente analgésico y el ketorolaco, o solo ese AINE entra en esa parte donde ha puesto esos analgésicos, el metamizol y los demás. En este caso, solo es el diclofenaco. El ketorolaco actúa a nivel periférico, claro que es un potente analgésico, pero aquí vamos a ver. Pero en este es el diclofenaco. Pero el diclofenaco, lastimosamente, bueno, el diclofenaco es bueno porque nos va a actuar bloqueando las prostaglandinas, pero también el óxido nítrico. Pero al actuar también por las prostaglandinas no pierde su efecto colateral. Por eso, si bien voy a tener un buen resultado, por eso se ha vuelto tan famoso el diclofenaco que todo el mundo usa, es que realmente es muy bueno, o sea, te calma el dolor, te calma la inflamación. Y estamos viendo que el diclofenaco, en resumidas, lo que nos está haciendo es actuar por las vías clásicas, que es de bloquear las prostaglandinas y también del óxido nítrico, o sea, y el óxido nítrico pues está a nivel central, o sea, no están actuando a nivel central y a nivel periférico, por eso es muy bueno el diclofenaco, pero eso no quita sus efectos colaterales a nivel de las prostaglandinas, que eso se me entiende. Entonces, el diclofenaco sigue siendo un medicamento que hay que nomás tener cuidado, que nos puede producir todos los efectos colaterales. La ventaja es que actúa a nivel de 2 lugares para inhibir el dolor, lo que la mayoría de los otros AINES no hacen. La mayoría de los otros AINES solo actúan acá, con las prostaglandinas. Ya, esa era mi duda. Ya, doctor, gracias. ¿Alguien más, colegas, que necesite hacer una consulta con el doctor? ¿No tenemos consultas, colegas? Parece que no ha estado muy claro, no me han entendido nada, ni modo. Puede ser, doctor, la verdad que o está muy claro o van a disculpar, colegas, hemos tenido fallas se ha caído en la señal y no hemos podido admitir a todas. El momento que hemos admitido se ha llenado y hemos tenido un poquito de interferencias, la verdad que eso fuera de nuestras manos. No sé, doctor, sobre el punto de la parte principal, de entrada usted hablaba de la inflamación, ¿no? De donde inicia. No sé si podría repetirlo otra vez para algunas colegas que no lograron entrar, la primera partecita, por favor. Con este cuadrito voy a hacer un resumen para los que han entrado tarde. Gracias, doctor. Bueno, pero eso les va a costar un vino tanato, por si acaso. Bueno, cuando existe una agregación, cuando existe una agresión en nuestro organismo, vamos a hacer lo más común, digamos un golpe, una herida. Un golpe o una herida lo que nos va a producir es destrucción celular. Y la célula es uno de los componentes de la membrana celular. Y la membrana celular tiene un componente fundamental que son los fosfolípidos. Una membrana celular está formada de fosfolípidos. ¿Por qué se llaman fosfolípidos?
Porque nada más lípido es una capa de grasa que está añadido a moléculas de fósforo, y eso es un fosfolípido. Que eso le da cierta impermeabilidad, por ser lípido le da impermeabilidad a la célula, etc. Entonces, cuando se destruye una célula por una agresión, pues ya se puede ser un golpe, una cortadura, se rompe la membrana, se liberan estos fosfolípidos. Pero estos fosfolípidos inmediatamente por el organismo, a través de una enzima que se llama la fosfolipasa A2, que inmediatamente va, entre comillas digo porque no esa es la palabra correcta, pero yo lo uso para que me entiendan, ataca, no es que ataque, pero va a actuar contra el fosfolípido, y este fosfolípido es convertido en ácido araquidónico. Este ácido araquidónico puede ser a su vez, entre comillas otra vez, atacado por otras dos enzimas. Una es la lipoxigenasa y otra es la ciclooxigenasa. Si actúa la lipoxigenasa en el ácido araquidónico, lo que nos va a fabricar son los leucotrienos, y los leucotrienos básicamente lo que nos producen es una respuesta de tipo alérgico, y la típica respuesta alérgica de los leucotrienos es una crisis de asma bronquial. Es una respuesta alérgica. Pero si es atacada por la ciclooxigenasa, otra vez atacada entre comillas por si acaso, se van a producir básicamente prostaglandinas. ¿Ya? Y como les mostraba en los últimos cuadros, las prostaglandinas estimulan dos cosas. Pueden producir inflamación o pueden producir dolor, como les mostraba en el último cuadro, al estimular los nociceptores, ¿no? Pero se ha visto que la ciclooxigenasa no había sido una sola enzima. Habían sido dos primas hermanas que se llaman, que es la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2, que se abrevia como COX-1 o COX-2. Son isoenzimas, que son enzimas muy similares, casi idénticas, que tienen una pequeña variación nomás en su estructura. La vía de la COX-1, de la ciclooxigenasa 1, se llama vía constitutiva. ¿Por qué se llama constitutiva? Porque está permanentemente funcionando. ¿Y por qué está permanentemente funcionando? Porque en nuestro organismo permanentemente hay destrucción de células y reposición. No es una destrucción, por si acaso, por agresión, sino es una destrucción normal. Las células envejecen, se mueren, sus membranas se rompen y se libera igual nomás fosfolípidos. Entonces hay una fabricación constante, una aparición constante de fosfolípidos que son convertidos en ácido araquidónico. Vía de la COX-1 se forman prostaglandinas, pero unas prostaglandinas que se llaman prostaglandinas protectoras, que es lo que he mostrado en el cuadro posterior a este, cuando me he visto las funciones de la prostaglandina. Entonces el organismo aprovecha de que existe un recambio permanente de células que ya sea que por envejecimiento o por daño se van rompiendo, inmediatamente el organismo las va recambiando, las va reponiendo. Pero con esas células viejas, ¿qué hace? Los restos que quedan de células dentro de eso, la membrana celular, convierte en prostaglandinas protectoras, que es donde nos fabrica, como les he dicho, nos fabrica el moco gástrico, nos fabrica el bicarbonato, nos favorece a un buen flujo sanguíneo. ¿Para qué? Para que ese estómago quede protegido. Lo mismo en los riñones, que son los dos órganos fundamentales donde los AINES pueden hacer daño. Entonces, esta vía de la COX-1 fabrica prostaglandinas protectoras para que en el riñón aumentan el flujo sanguíneo a nivel del riñón, produce una vasodilatación a nivel de la arteria renal, hacen que exista un mayor filtrado glomerular. El mayor filtrado se traduce en que se elimina el exceso de agua para que no haya edemas y se eliminan todas las sustancias tóxicas para nuestro organismo a través de la orina. ¿Ya? En cambio, la vía de la COX-2 o ciclooxigenasa 2 es una vía inducible, es decir, que no está funcionando permanentemente. Solo se induce, solo aparece cuando existe agresión o lesión. En este caso ha habido un golpe, una cortadura, eso ya es una agresión a nuestro organismo externa. Entonces, al producirse la ruptura de células, que no debían romperse, que estaban bien, se libera también la lipoxigenasa y se activa la vía de la COX-2, que nos produce prostaglandinas, pero en este caso prostaglandinas inflamatorias. Nos producen inflamación como respuesta a esa situación y nos produce dolor. Como se dice, que el dolor es un mecanismo de defensa. Porque si, digamos, yo te estoy cortando tu mano, tú al sentir dolor vas a retirar tu mano del instrumento con el cual yo te estoy agrediendo. Entonces, esas son las dos vías y es así como funciona todo esto de lo que es la fisiopatología del dolor y la inflamación. He hecho un resumen de todo lo que habíamos visto hasta el momento. No sé si quedó claro.
Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, colegas, si no tenemos más consultas, entonces estaríamos volviendo mañana para la clase de mañana y agradecerle al doctor nuevamente por la invitación, por haber aceptado la invitación de compartir con nosotros este tema. Muy buenas noches. Buenas noches. Mañana empezamos entonces con la revisión de los medicamentos como tal. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias. Muy buena la exposición. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Clarísima la explicación.